¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video formato podcast, aunque de podcast ya no tiene nada, pero bueno, hay que ir variando el formato. El día de hoy voy a hacer una reseña de la serie La Maldición de Bly Manor, o Bly Manor, no sé cómo se pronuncia, de la plataforma Netflix. Esta serie es una secuela temática de la serie La Maldición de Hill House que podemos encontrar en esta misma plataforma. ¿Por qué una secuela temática? Ambas temporadas cuentan una historia completamente distinta y no hay ningún tipo de continuidad en la historia. De hecho, se repiten los mismos actores interpretando personajes diferentes. Algo así como American Horror Story, pero un poco más hipster. Entonces yo la considero una secuela, pero no una directa, sino que una temática. No sé si el concepto existe, pero si no lo acabo de inventar, así que ya está patentado. Para resumir la serie rápidamente, esta se trata de una casa en la cual suceden cosas paranormales. Punto. De momento no tienen que saber más que eso. A grandes rasgos, lo que esta serie nos promete es una historia de terror que nos va a causar mucho miedo e impacto, pero al final termina siendo algo engañoso. Ahora, esto no lo digo como algo malo, sino como algo bueno, porque al final de la serie vamos a haber prestado atención más a otros aspectos, como las historias dramáticas y la personalidad de cada uno de los personajes. Tanto así que las escenas estrictamente de terror o de suspenso o jumpscare son bastante cortas o bastante pocas, pero son muy bien utilizadas para causar un buen impacto. Digamos que una película o serie donde hay un jumpscare cada 5 segundos terminaría sin causar ningún efecto o terminaría aburriendo, y en este caso estos recursos están muy bien utilizados. Pero lo mejor de la serie es que busca escapar de los parámetros ya establecidos y no hacer algo mediocre o algo genérico. Para empezar, está dirigida por Mike Flanagan, quien ha dirigido puras joyitas: El Doctor Sueño, El Juego de Geralt y la película Silencio, que todo esto se la recomiendo mucho. Si la memoria no me falla, también la pueden encontrar en Netflix. Esta película es sumamente buena porque logra generar una atmósfera de tensión, la cual se sustenta por 2/3 de la película. Y con muy pocos recursos, con pocos actores y pocas escenas como de acción o de nuevo jumpscare. Así que se la recomiendo mucho. La serie comienza lenta y aburrida. De hecho, los primeros 3 capítulos me costó enganchar un poco. ¿Por qué? Porque se da una dinámica reiterativa. Primero, profundiza mucho los personajes. Esto es algo positivo, pero se adentra tanto desde un inicio que latea un poco, dando la sensación que estamos viendo más un drama que otra cosa. Pero lo que aburre más es que se van repitiendo ciertas dinámicas. Por ejemplo, Dani, la niñera, o Upar, como le dicen en la serie, ve algo raro que se podría entender como algo paranormal, y luego hay un mini conflicto con una mini resolución con los niños, y mientras tanto conversa con el resto de trabajadores de la casa. Y esta dinámica se repite una y otra vez. De hecho, creo que en los 3 primeros capítulos hay como 10 escenas de la niñera acostando a los niños y hablando de algo que pasó durante el día. Entonces, claro, al principio puede ser bastante aburrido, pero al final nos damos cuenta que hay un propósito para ello, que en el fondo este aburrimiento es para ahondar en la profundidad y en la complejidad de cada personaje, para preparar, por así decirlo, ir preparando el camino para un desenlace épico. Recién desde el 3er o 4.º capítulo se presenta como lo que es una serie derechamente de terror. Ahí los aspectos paranormales empiezan a agarrar más fuerza, más protagonismo, y ya nos convencemos, o por fin nos damos cuenta que ya estamos en esta atmósfera terrorífica que en los primeros capítulos es bastante tenue. Entonces vamos por los aspectos positivos de la serie, que la mayoría son positivos. El primero, como ya les decía, es la construcción de los personajes. La serie se preocupa en adentrarse en la interioridad de cada uno de sus personajes. Y esto es bueno, primero porque es una forma de explotar a los actores y actrices, en el sentido que se les saca el jugo y uno puede apreciar qué tan buenos actores o actrices son. Segundo, y más importante, porque genera cierta empatía o cierta cercanía con los personajes. Como uno va a generar, por ejemplo, va a sentir pena cuando le pase algo malo, si es que primero no se genera esa empatía. O cómo me voy a creer una historia, cómo la voy a sentir real o cercana si es que no genero empatía o no llego a conocer bien a los personajes. En la mayoría de las películas de terror lo que se hace es darle personalidades genéricas y simplemente pasan cosas porque sí. Y uno como que como espectador queda como, bueno, será. Pero acá no, uno logra como identificarse, casi que uno lo siente como un amigo o un cercano que te cuenta sus problemas. Entonces, cuando ellos tienen un problema o sufren una tragedia, digamos que el espectador sufre con ellos. Y lo mismo pasa con el miedo. Al verlos como personajes tan creíbles, que tienen reacciones creíbles, uno llega a sentir el miedo como algo cercano, a pesar de que está hablando de fantasmas y cuestiones paranormales. Un buen ejemplo de la construcción de los personajes es que abandonan los clichés. No están los buenos muy buenos ni los malos muy malos. Lo más parecido a un héroe podría ser la protagonista, que es la niñera, que es bastante moralista, por así decirlo, pero tampoco es un rasgo que la defina o que tenga un impacto en la trama. Ella simplemente es así.
Esto queda más claro con este otro personaje, quien era un empleado del tío de los menores. Y es que al principio se muestra como un personaje villanesco, un estafador, un engañador, y que de hecho sí lo es. Pero después esto se intenta justificar por un pasado traumático y que al final tampoco era mala persona, porque también se enamora de la niñera anterior y como que en el fondo quería vivir una historia de amor con ella y ese amor era sincero, pero se vio truncado por otros hechos. Y claro, uno como espectador puede entrar a evaluar si ese pasado justifica o no las fechorías que lleva a cabo durante la serie, pero eso queda a criterio de cada uno. Lo importante aquí es que no hay personajes ni extremadamente buenos ni extremadamente malos. Y una vez más, eso es bueno porque permite que uno se identifique con la historia, ya que en la vida real así funciona. No hay héroes ni villanos. De hecho, en la vida real, más que personas buenas y malas, hay personas con distintos intereses. Y los conflictos nacen cuando estos intereses entran en pugna. El problema es que la mayoría de las películas o series abandonan ese aspecto realista y prefieren caer en el cliché, cosa que no hizo La Maldición de Bly Manor, así que bien ahí. Otro aspecto positivo es la estética oscura, tétrica y sombría, pero no es buena porque sí. Primero, la mayoría de las películas o series de terror ponen escenas oscuras como una justificación para que aparezca un jumpscare o simplemente porque ya es como parte del catálogo. O sea, si es una película de terror, como que tiene que tener una estética sombría. Sin embargo, aquí está bien utilizada, ya que si bien la serie transcurre en los 80, tiene una ambientación victoriana dado por la estética de la casa, el cómo está, digamos, construida y el cómo está adornada, y bueno, un poco por el pasado de la casa que se revela en los últimos capítulos. Toda esta ambientación oscura tiene un propósito estético que acompaña o va en la misma línea que la estética de toda la cinta, de toda la serie. Sin embargo, a mi criterio que lejos lo mejor de la película no es tanto la cinematografía, que de hecho sí es bastante buena, sino que ciertos aspectos argumentales, porque genera un tipo de terror que a mí me llama mucho la atención, que es el terror realista. Y ahora se están preguntando, ¿cómo puede ser un terror realista si nos hablan de fantasmas, demonios, posesiones y qué sé yo? Y es que ese es el tema, la explicación del terror no busca ser una explicación realista o aterrizada. Creo que me enredé un poco, pero ahora me van a entender. Por ejemplo, piensen en la película El Conjuro, donde la explicación del mal que hay detrás, sea demonio, fantasma o lo que sea, siempre intenta tener una explicación realista. Es decir, no, es que tú hiciste tal cosa y hiciste enojar a este demonio. Bueno, ¿por qué los demonios se enojan? ¿No son personas? No tiene mucho sentido. Entonces muchas veces este afán de querer darle una explicación apegada a la realidad o más lógica para nosotros terminan cayendo en ridiculeces que no tienen mucho sentido. Aquí lo que hacen es abandonar eso. Y la explicación detrás de la mansión embrujada es una explicación no tan realista sino más bien poética, que la gravedad de cierta persona atraía a los espíritus que se quedaban ahí. Lógicamente, ¿tiene mucho sentido? La verdad es que no, pero no importa, porque el sentido es poético. Si lo piensan bien, nunca dan una explicación pseudocientífica de por qué pasan las cosas, sino que es una razón poética. Pasan porque sí, porque pasó esto en la casa antes y punto. No se meten en esa onda y está bien, porque recuerden que esto es una adaptación de un libro, y cuando se adapta tienes que transformar el lenguaje literario y traducirlo a un lenguaje cinematográfico. No es simplemente un copiar y pegar, y es lo que hicieron acá. De cierta forma, esta explicación poética es una referencia que nos conecta con la obra literaria original y está adaptada de buena manera. Ahora, si la explicación que hay detrás no es realista, sino que es poética y tiene un sentido emotivo, emocional o estético, ¿por qué digo que el terror sí es realista? Ya, esto suena contradictorio, pero ahora sí que sí me van a entender. Porque si bien la serie ocupa como recursos los fantasmas, no se centra en explicar por qué estalló, cómo funciona eso, sino el cómo afecta a los otros personajes. Y ahí es donde entra en juego este terror realista, porque las presencias paranormales no hacen más que gatillar los conflictos que ya existían de antes, y los conflictos preexistentes a las cuestiones paranormales son conflictos dramáticos. Y ahí es donde se centra la serie, y por eso los primeros capítulos son tan aburridos, pero al final por eso la hace tan épica, porque todo es un conflicto dramático donde lo paranormal es un adorno. Siendo una serie de terror, el terror causado por cosas paranormales es una añadidura que detona los conflictos personales. Si lo piensan bien, todas las historias de los personajes marcadas más que por el miedo o el terror de que aparezca un fantasma que te quiere matar son problemas dramáticos, obviamente acoplados a esta cuestión paranormal, pero sí son problemas dramáticos, que penas de amor, que se le murió la pareja, que no puede olvidar de cual persona, que le fue infiel, que se arrepiente de lo que hizo en su vida, que el trauma con los padres. Esos son los verdaderos conflictos, ese es el verdadero drama. Y esta serie, al igual que otras películas de terror como Midsommar o Hereditary o The Witch,
sí, The Witch, nos enseñan que el terror sí tiene una aplicación más amplia de lo que se le da en el cine o en las series o en la televisión, ya que el terror sí se puede ocupar para explorar otras temáticas como los dramas personales, como es este caso. Como ya les dije, las cuestiones paranormales no son más que un detonante de los conflictos. El verdadero enemigo en la serie, el verdadero problema, el verdadero peligro para los personajes son ellos mismos. Son sus inseguridades, sus miedos, el no desapegarse del pasado y el estar constantemente reprimiéndose o recriminándose las cosas que hicieron anteriormente. Ese es el verdadero enemigo y eso es lo que les causa problemas. Aquí voy a lanzar un spoiler, pero tengo que hacerlo para que entiendan el punto. La protagonista, que es la niñera, es acosada por un fantasma, pero al final nos damos cuenta o nos enteramos que era su prometido quien falleció justo la noche en que ella le dice que no se quería casar con él. Entonces, ¿efectivamente era una presencia fantasmagórica? Parece que no mucho. Al final lo que le hacía daño a la niñera eran sus propios recuerdos, sus propias recriminaciones. En ese sentido lo que hicieron fue crear un drama sumamente potente y adornarlo con el terror. Y el resultado quedó una verdadera obra maestra de las series. También se comparó mucho con su predecesora, La Maldición de Hill House, y muchos dicen que no está a la altura. Debo admitir que esta otra serie, La Maldición de Hill House, Hill House, todavía no la he podido ver. Pero, por lo que he podido leer en unas reseñas, lo que pasa no es eso. Yo creo que ambas están a la misma altura. Insisto, todavía no veo la primera temporada. Sin embargo, lo que pasa es que no se puede sorprender dos veces con el mismo truco. Ya La Maldición de Hill House nos mostró un formato novedoso que innovó y llamó la atención, sobre todo de la plataforma que fue publicada, en la cual estamos acostumbrados a ver cosas más bien genéricas. Y lo que hace esta segunda temporada es repetir lo mismo. Entonces no se puede sorprender dos veces con el mismo truco y no causa tanto impacto. Pero creo que en calidad las dos están a la altura. Como sea, ahora me voy a ver la primera temporada y probablemente la próxima semana ya estaré subiendo un video diciéndoles qué me pareció. Así que nada más amigos, creo que eso ha sido todo por esta ocasión. Espero les haya gustado este nuevo formato. Si es que no, me avisan y lo cambio. Y también si es que no están suscritos al canal, suscríbanse, denle like y activen la campanita, porque estoy cerca de los 1000 suscriptores, lo cual aparentemente es muy importante. Y también des una vuelta por mi canal, ya que tengo varios videos, algunos donde lo analizo las cosas más profundidad, me voy en la bola, y otros en los que simplemente me burlo de ciertas películas poco serias. Así que eso ha sido todo por esta ocasión y nos vemos la próxima. Y síganme en Instagram.